quitando, van a quitar las estatuas del Che Guevara. Y veo mucha gente indignada, mucha gente que está molesta, que defiende el legado del Che Guevara y de Fidel Castro. Y yo me pregunto si verdaderamente vale la pena defender a estos dos personajes. Yo considero ya anticipadamente que no, porque ¿quién es, por un lado, Fidel Castro Ruz? Fidel Castro Ruz fue un terrorista, así. Fidel Castro Ruz dejaba bombas y estallaba bombas en espacios públicos con niñas, niños, familias, supuestamente para darle golpe de estado a Fulgencio Batista. Esto viene en un libro que se llama Como Eisenhower entregó Cuba a Castro Ruz, que escribió el propio embajador R.L. Smith. Ahora, ¿quién fue Ernesto Che Guevara de la Serna, alias el TT? Más allá de que seguramente hemos escuchado que tenía campos de exterminio, campos de concentración para castigos de homosexuales en la península de Guanacavives, era un homicida declarado y confeso. Y para entender al Che Guevara, su personalidad, quién fue, su historia personal, no tienes que leer a Jorge Castañeda, no tienes que leer a Paco Ignacio Taibo II, tienes que leer al propio Che en sus propios diarios. Él describe e incluso señala cómo es que mataba a la gente con un lenguaje médico, con un lenguaje que lo caracterizaba. Únicamente para darles cifras de estos datos que les estoy diciendo. Encontramos en el Che Guevara, 14 asesinatos del Che en Sierra Maestra. Porque, por supuesto, como les he señalado, él señala en sus propios diarios cómo ejecutaba gente. 12 homicidios cometidos en la traición de Santa Clara y 175 en el campo de concentración de La Cabaña. Estos crímenes se cometieron en un lapso de 3 años, de 1957 a 1959, y la cifra final asciende a 216. Y hay un dato adicional a esto, es que estos asesinatos no son de enfrentamientos armados, son de un trámite protocolar que se hacía en juicios en los cuales ni siquiera se les daba un abogado defensor a las personas que privaban de su vida para que se pudieran defender. Adicionando a esto, las muertes que hizo el Che de forma indirecta, porque cualquier biógrafo que tú leas del Che te vas a dar cuenta que él ordenaba las ejecuciones de otras personas, más los enfrentamientos armados. Entonces, ¿vale la pena de verdad defender a estos dos personajes? ¿Por qué nos quejamos tanto de Adolfito, pero defendemos a estos dos homicidas, a estos dos terroristas? Yo creo que antes de defender a una persona, debemos de ponernos a estudiar y no dejarnos llevar por el status quo que nos enseñaron en la escuela, que nos dicen los medios de comunicación o que nos dice incluso un político que es totalmente un burro, porque la mayor parte de los políticos son unos burros que nunca han leído en su vida. Yo los invito a reflexionar, a releer, a reestudiar su propia doctrina para efecto de que por lo menos sepamos de lo que estamos hablando y no defendamos a lo mejor bien intencionados, de buena fe, a personajes de los cuales desconocemos su historia de terror, su historia